Y vamos a leer del 1 hasta el 9. Amén. Si la hemos encontrado, Amén. vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amém. Miriam y Aarón critican a Moisés. Miriam y Aarón começaram a criticar a Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Aquí en la palabra de Dios sale que Dios siempre llamó a Moisés, diz que llamó a Moisés, Aarón, ¿cierto? Y a María. Y a Miriam. A Miriam, que diga. María, Miriam. en español. Aquí es María, allá Miriam. aquí Miriam, allá aquí es María. en Chile es María. Entonces, lo habló, ¿por qué los llamó? Então, por que o chamou? ¿Por qué Dios tuvo que llamar a su hombre? Por que ¿cierto? Deus teve que chamar esses homens? Y no llamó a María y a Aarón Ele solamente. chamou a Miriam e a Arão Porque somente. Moisés a lo mejor no tenía ni idea que habían comentado sobre él, Moisés não deve ter tido nem ideia que tinham falado contra ele. ¿cierto? Contra él, porque eran sus hermanos de carne, Porque eran sus hermanos, eran sacerdotes, eran ¿cierto? Eran de la sacerdotes. tribu de Leví los tres, Eran Dios le da tribo hablaba a de los Leví, tres, os ¿cierto? três, Deus falava para os três. Pero había murmuración delante de ellos, ¿cierto? Havia murmuração diante deles. Y ahí Dios tuvo que llamarlo a su hombre, E ¿cierto? aí Y a su Deus mujer, teve que chamar a A esse su homem e presencia. essa mulher à sua presença. ¿cierto? Y ellos fueron, E eles se foram, presentaron, se y Dios no apresentaram. estaba. Ahí bajó en una nube, Aí ¿cierto? desceu numa nuvem, Y ahí empezó numa coluna, e começou a faltar. a hablar, ¿cierto? Amén. Y ahí le dijo que E diz saliera María y Aarón para afuera, E diz que saísse Miriam e Arão. ¿cierto? Cuando ellos salieron, ¿cierto? Quando eles saíram, Se encontraron con la sorpresa que Dios le dijo, ¿por qué? encontraram-se com a surpresa que ele falou: por que Estáis hablando de mi vocês siervo, falam do meu servo? ¿cierto?
Amén. ¿Por qué está hablando si ahora Moisés había sido, dice la palabra, un hombre? Diz a palavra do Senhor que ele era um homem manso. Amén. ¿Por qué llegó a ese extremo Dios? Por que chegou a esse extremo? Ya Deus? Moisés ya no era el mismo que había salido de Egipto. Já Moisés não era o mesmo que tinha saído do Egito. ¿Ah? Que había cambiado. Ele tinha mudado. Porque si recordamos, ¿cierto? Se lembrarmos, Está en Hechos 7:23, ¿cierto? está em Atos, Dice que a los 40 años él salió, diz que aos 40 anos ele saiu do Egito. ¿cierto? Amén. Porque tuvo que huir. Porque teve que fugir porque matou. ¿Ah? Porque mató a un egipcio, Porque ¿cierto? matou um egípcio. Y ahí en la defensa que hizo, ¿cierto? Hizo Ese hombre defensa. puso toda la historia de Moisés. Fez a história de Moisés. Ahí dice en el versículo 30 también dice que a los 80 años le salió el Diz que ángel 80 anos saiu o anjo do Senhor a Moisés, a Moisés. ¿cierto? Entonces Moisés tenía Então tres Moisés procesos, teve 3 processos. ¿cierto? El primer proceso O como primeiro processo príncipe, como príncipe, ¿cierto? Que Dios le enseñó. desde seu nascimento aos 40. Yo creo que en esos 40 años que estuvo en Eu Egipto, acredito que ele aprendeu tuvo que aprender el arte de la Lucha. espada, luchar, ¿cierto? Amén. A construir, o sea, no, él no construía, pero mandaba a construir, el hombre tenía que As construções. perfeccionarse. Amén. o homem tinha que saber. Pero el hombre era hombre de Mas guerra, o homem era um homem de guerra. hombre que iba al frente. Un hombre que iba al Apenas frente. dice que a los 40 años, Diz que ¿cierto? aos En el 40 libro de anos, Hechos dice no livro de Atos, ¿cierto? diz Esteban, que tuvo necesidad, sí, que teve que necesidade tuvo necesidad de ir a ver a su hermano en su de corazón. ir a ver a Y cuando seus vio que irmãos. los E egipcios quando viu que os estaban egípcios maltratando a un hebreo, maltratava aos hebreus, él se levantó contra ele se él levantou y mató. Amén. contra o egípcio e o matou. Pero al otro día apareció, Mas ¿cierto? no outro Moisés, dia apareceu Moisés y ve a dos hebreos peleando e entre veio a ellos. 2 hebreus Dos siervos de Dios, lutando dos entre eles, hombres del pueblo de Dios Dos peleando hombres. entre sí. do povo dele lutando Ah. entre si. Y yo me veo como Dios en estos momentos hace lo mismo, Yo ve que veo los cristianos cómo estamos pegando los entre cristianos nosotros lutamos entre para ver nós, quién tiene la razón, quién para no tiene ver la quem tem a razón. razão e quem não. Pero la doctrina aquí la Mas estableció a Dios, no el doutrina a hombre. estabeleceu Deus e não o homem. Si Dios te revela la palabra, Si gloria a Dios te Dios, revela uno la se palabra, goza. gloria a Dios. Es cierto, uno se siente bien cuando Nos ficamos de repente alegres vemos cuando vemos hombres que hombres hablan de la palabra de que Dios, hablan de la palabra de Dios. de la doctrina de Dios, La doctrina y de Dios lo usa. Y Deus os usa. Y uno queda maravillado con Maravillado. cómo Dios le empieza a Cómo revelar Deus la palabra de revela Dios, a palavra do Senhor. ¿cierto? Cómo Dios actúa en ese Como hombre. Deus atua nesse homem. Y ahí Moisés se metió, ¿cierto? Cuando estaban peleando esos dos E quando hebreos. estavam lutando esses 2 hebreus, Y uno le gritó al tiro, ¿acaso Dios te ha puesto por e juez? gritou de imediato, acaso quem te colocou por juiz Y él no entre estaba nós? siendo juez. Él está diciendo, ¿cómo van a Ele não pelear estava entre sendo nosotros juiz, ele mismos? estava falando, não lutemos entre ¿Cómo nós mesmos. vamos a ir a la iglesia a puro Como discutir a vamos a ir quién para tiene la igreja razón, quién só no para tiene la brigar razón? quem tem a razão e quem não? El único que tiene la razón es O único que Cristo. tem a ¿Cierto? razão é Eso le dijo Cristo. a esos hombres, ¿cómo van a pelear ¿Cómo entre el vamos a mismo luchar pueblo? entre Están hermanos? esclavizados, están Ustedes están trabajando de día, esclavizados. todos los días, Trabajando el día entero. mejor dicho, como burro, ¿cierto? Y están más encima peleando entre ustedes, E ainda lutam entre vocês. ¿cierto? Pero ahí, esa murmuración Mas aí, essa murmuração que hicieron estos hombres, que fizeram nesse som, no fue solo hablarle a Moisés, não foi só falar para porque vocês, llegó al oído de él, porque chegou ao ouvido do Senhor, no, al oído del faraón. do faraó. Y el faraón E o inmediatamente faraó imediatamente lo buscaba o procurava para para matá-lo. matarlo. Ahí a los 40 años tuvo que Aí salir aos de 40 Egipto. anos teve que sair de Egito. Pero Dios tenía un propósito, como Mas dice, como Deus dice la palabra de Dios, tinha tenía un propósito propósito. cuando los cogió antes de que Desde naciera. que nasceu, ele tinha um propósito. Pero tenía que amordarlo, tenía Mas que que enseñarle. ensinar-lhe. Él había aprendido todo lo que Ele era, tinha aprendido tudo que era autoridad. autoritário, pero no era manso. mas não era manso. ¿Ya? Amén. Ya aquí ya habían pasado 80 años, ya el Ya José habían ya había, pasado dice un 80 hombre años. manso.
Era un homem manso, un hombre fiel, um homem fiel ¿cierto? Al concepto que Dios le estaba dando. ao conceito que Deus tinha Ah. dado para ele. Y dice la palabra de Dios cuando Dios le dijo así, oye, Dice la palabra del Moisés Señor. manso, fiel. ¿Cómo Ele te pones a hablar de él? Moisés ¿Cómo te pones a pelear con él? Porque tomó una mujer Porque tomou uma mulher que no era hebrea, que não era hebrea. ¿cierto? Por eso está hablando. Por isso, Pero él es murmura, manso y fiel. mas ele é Pero para manso e ser fiel. manso y fiel pasaron 40 años. Mas para ele ser manso e paciente, ¿Cierto? Porque en Éxodo 7:7 dice que a los 80 años, ¿cierto? en Éxodo 7, Pasando 40 años, en Hechos mismo leyeron el 40, va el versículo 30 de Hecho, ¿Actos cuántos? 7:30. ¿Ah? Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas lavaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinaí. Ahí dice, como en esa... Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ahí como dice, pasaron 40 años. ¿Qué hizo Passaram Dios en esos 40 años? O que fez Deus? Tuvo que 40 administrar Dios a anos. Moisés. Teve que ministrar. ¿A través Moisés. de qué? A través de quê? Das ovelhas. De las ovejas. Amén. Para ver cómo actuaba Como la maná a manada de ovejas, de ¿cierto? ovelhas. Porque usted dice, O ovejas rebanho. son mansas. Você acha que as ovelhas são mansas? Y el pueblo de Dios también somos ovejas de Dios, Y ¿cierto? nosotros somos Y no ovejas. somos nada más. E somos o rebanho, não somos Somos mansos. porfiados, nos gusta Somos saltar la teimosos, cerca. gostamos de pular a cerca. Nos gusta salir de donde Gosta los de salir tiene, del redil. del redil, de la protección de Dios, Dessa nos proteção gusta. de Deus, gostamos de sair. Y los portamos igual que la oveja, Y pero nos Dios comportamos administró igual a a las Moisés ovejas. 40 años. E Deus ministrou a Moisés ¿Cierto? 40 anos. Cuando llegó Moisés, arrancó de Quando Egipto, Moisés llegó chegou a descansar ao porque deserto, estaba pasando el desierto. ele estava cruzando o Estava deserto, cansado, estava ¿cierto? cansado e ele chegou a descansar. Y cuando defendió a la hija de su E suegro, ele defendeu as filhas do seu sogro. ¿cierto? Llegaron temprano a la casa y el Llegaron papá cedo quedó a las casas. admirado porque Y habían el padre llegado ficó temprano. admirado, ¿por qué Si los hombres no llegaron? la dejaban que el rebaño de las mujeres tomaran Ele não deixava que as mulheres tomaran agua el ganado. mais Entonces, cedo. Então eles esperavam até Moisés- o outro pastorilho, né? no estoy hablando de Cedro, estoy hablando de Moisés. Moisés defendió a las mujeres. Mulher defendeu as mulheres dos Y outros pastores. las mujeres llegaron a la casa más temprano. E as mulheres chegaram el mais suegro cedo. E o sogro se quedó así anonadado porque habían llegado temprano. Y las mujeres ficou surpreso porque que chegaram mais cedo. había un egipcio, E no digo un hebreo, Não diz um hebreu. porque la vestidura de Porque as Moisés vestes de Moisés eram ¿Cierto? egípcias. era egipcia, toda su apariencia Toda era su apariencia era egipcia. Los egipcios ya todos los conocían cómo se Todos vestían, conheciam ¿cierto? como os egípcios eram Entonces suas había un vestes. egipcio y lo defendió y Y él los él mismo defendió, sacó agua para y darlo él tiró para dar agua a tomar a la oveja. para dar de beber a nossas Y ovelhas. ahí su suegro, que Y ahí- no era su suegro, ¿cierto? Jetro, Cedro lo mandó a Jetro, buscar. mandou procurar. Traigan a ese hombre. Traga ¿cierto? esse homem. Y ahí cuando lo trajeron, él tuvo que E aprender aí, quando trouxeram na presença do un sogro, oficio que no había Él aprendido por aprender 40 años. ofício, Porque el pueblo de uma profissão que ele ¿Cierto? não Que estaba tinha, esclavizado, tenía rebaño. porque Administraba rebaño. os escravos ministravam rebanho. Administraba los ganados de todas las personas que los mandaban. De todos os gados, dos Sí, seus ellos crean sus dos cosas también. patrones. ¿Cierto? Entonces, cuando el hombre empezó a Quando o enseñar, homem começou a ensinar, y las mujeres empezaron a enseñar a Moisés, porque Y Moisés las no tenía mujeres nada, era un hombre de guerra, un comenzaron a hombre, enseñar a un hombre Moisés que iba a la lucha, cómo que iba al cuidar las frente, era ovejas. príncipe. ele era príncipe, não tinha Y llegó ideia. ahí, ya Llegó allí. le bajó el primero Primeiro baixou seu status, su ego, su estatus, como dice la hermana Bessie.
¿Por qué? ¿Por Porque qué? era príncipe. Ele era príncipe. ¿Ah? Lo miraban todo, el príncipe O Moisés, príncipe Moisés. ¿cierto? Y llegó a la presencia llegó a de la presencia Cetro de y ya no era príncipe, ya no era príncipe. era un hombre que había arrancado para que Era no un lo hombre mataran. fugindo. Amén. Era un criminoso. Era un criminoso, un criminal que diga que el rey, el faraón lo buscaba Que o faraón para procuraba para matarlo, matarlo. porque había levantado las Porque manos mató contra un egipcio. un egipcio, ¿cierto? Entonces ahí Então, Dios lo ali, hizo salir de ese lado. Deus fez que Lo ele hizo cruzar saísse el de lá, desierto. cruzar o Y el deserto. desierto no es fácil E o cruzarlo. deserto não é ¿Cierto? fácil cruzar. Ya empezó, ya no tenía comida así, agua Já cada não rato, tinha água comía na a abundância, su voluntad, comida à vontade. ¿cierto? Ya yo creo que todo esos momentos la Todos pasó, esses momentos ele passou fome, pasó hambre, ¿cierto? Sed, sede, cansado. cansado. Y ahí llegó E a ese chegou lugar. a esse lugar. Y ahí Dios lo tuvo siempre. E aí Deus sempre o teve Porque tenía un propósito em conta. con él. Porque Pero tinha el propósito com ele, mas o de él propósito para guiar dele, un pueblo para no guiar un pueblo, llegó a los 40 años, a los llegó a 41 40 ya se fue a liberar un pueblo. Dios 41 foi liderar um povo, não foi isso o processo. El proceso que O Dios hizo processo con que él, fez com ele, seu Senhor, Dios lo relata después, Deus en o el relatou 34. de novo, depois, no 34. ¿Cierto? Cómo Dios lo Como Deus preparó por 40 por años, no fue 40 fácil. anos, e não foi Un hombre fácil. que tenía todo a la mano. O homem que tinha tudo Después tuvo ao que alcance, ganarse teve que el suar pan, e ¿cierto? ganhar Con el o pão sudor com o de su suor frente. de sua frente. Y a los 80 años dice E que aos 80 anos diz que le salió el ángel en Salió un Hechos, ángel. ¿cierto? ¿Cierto? Después de 40 años. Pero en eso dice que cuando iba, él tuvo curiosidad, Isso diz que ele teve curiosidade ¿cierto? Porque vio, e viu estaba olhar, cerca del monte de Dios estava perto do y vio que la salsa ardía y no se consumía. Ardia e não era consumida. Como decía la predicación Como decía la anterior, predicación anterior, la salsa la salsa es un árbol es como un pasto, ¿cierto? Reseco, Amén. Seco. que usted le coloca un poco de fuego y es Se reactivo. coloca un poco de fuego. Entonces eso era la admiración de Moisés, Isso porque era a admiração do ardía y no se Moisés, porque isso consumía. ardia em chamas e não Certo? era consumido. Pero para llegar a eso, Mas para chegar a isso, tuvo que presentársele Dios. teve que Ya Deus no se era apresentar. Já não era jovem. Ya era un hombre maduro, Já era um homem que había maduro, aprendido con los golpes de la vida. que tinha aprendido Porque uno cuando com os es golpes joven da e vida. impulsivo, Quando somos jovens, somos las impulsivos. querimos saberlas todas. Amén. Achamos que tudo Pero sabemos. empezamos a caminar en el Mas Señor começamos a caminhar no Senhor. y todo el tiempo hay una experiencia nueva. E o tempo Dios lo todo hace tem pasar. experiências novas. Lo trae al camino, lo hace pasar Deus por nos agua traz ao profunda. caminho e passamos por águas Y nos profundas. falta el que E não falta comente aquele que comente contra nosotros. contra nós. ¿Cierto? No, que ese no es Esse cristiano. não é cristão. ¿No es cierto? ¿Por qué te casaste con, Por la, que con, você se con esa casou com mujer? essa mulher? Eran de la tribu de Leví, Era hombres da que eran tribu de consagrados Leví, para Dios. porque eran Y María consagrados también para era consagrada, porque Miriam ella piensa também que era hablaba con Dios consagrada. también. Diz que ela falava com Deus também. Pero Dios no se mostraba para Mas él. Deus não se mostrava para eles. Y le dijo, cuando hayan profetas, Y yo voy a, cuando lo voy a hablar en Há visión profeta y para en em sueño. visão e em sonhos. No, pero no como mi siervo. Mas no como a mi Pablo, siervo no como lo voy a Moisés. esconder, lo voy a hablar de cara a Como cara. Moisés, Él va a ver la cara a presencia cara. mía. Amén. O sea, sí iba a mostrar Dios a Moisés, pero ahí Cara a cara hablaré con él y había una claramente. diferencia. Amén. Y Dios entró en ira, dice la palabra de Dios en el versículo 9, entró en ira y se fue. Amén. E ele foi e se foi. ¿Y qué le pasó a María? E o que aconteceu com Maria? Le vino Una ley. una lepra, Miriam teve uma lepra. ¿cierto? Amén. La lepra era inmediatamente, tenía que aislarse, tenía que A salir lepra tinha que se aislar. del pueblo, tenía que Tenía que apartarse salir del y se pueblo. apartar Mira, da ¿por familia. qué? Porque habían pecado, ¿cierto? Entró la lepra en ella, Porque tinham pecado, entrou a lepra nela. ¿cierto? Amén. Y ahí Aarón, E aí Arão, en el versículo 10, el 11, ¿cierto? Y el 12 dice que Aarón fue a la presencia Arão foi à de presença de Moisés Moisés. y ya no lo trató como, oh Moisés,
E já não tratou ele como Moisés. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, Por favor, ya cambió Señor. su manera de hablar. Já mudou o seu jeito de falar. Y sigue, lean, dice, Não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. El 12. Não permita que ela fique com feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruída. No se quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Mira cómo le dice que Marta, María que diga, María. había entrado en pecado. Amén. Miriam tinha entrado Locamente porque hemos locamente actuado. Locamente hemos actuado. Un hombre de Dios, hombre que hablaba al pueblo, que era la voz de Moisés. Era a voz de Moisés. Porque primero, si usted lee más atrás, dijo: yo no quiero ir porque yo soy tardo de boca. Ahí Dios le dijo: ahí está, ¿no? Ele diz: para isso está não. Él va a hablar por ti. Ele falará por ti. Entonces, ese hombre que Dios Então, esse homem que Deus lo tiene arriba, o deixou encima, ¿cierto? Ese hombre pecó, esse locamente homem habló. tolamente falou. Entonces, ¿por qué habló locamente? Por que ele falou tolamente? ¿Por qué? ¿Por la mujer? Pela ¿O porque mulher? permitió que el diablo entrara en el Ou porque corazón? permitiu que o diabo entrasse no Porque coração? el diablo entra a los corazones. Porque Mira, el hijo diablo de Dios, entra de no la tribu de corazón. Leví, el que tenía que administrar lo Aquele que espiritual. tinha que administrar El o diablo entró espiritual, en ellos, empezó a o hablar de diablo Moisés. entrou neles e ele começava a Ahí Dios falar lo de llama a Moisés. su presencia, es Aí una Deus enseñanza chama para a sua nosotros. presença, esse é um ensinamento Para que para nós. nosotros no comentemos de los Para que hermanos, nós preocupemos de jamais nuestra vida, comentemos de de nuestro nossos caminar, irmãos, sino que porque nos Dios conoce preocupemos nuestra de obra, nossa vida, de nosso caminhar, conoce nuestra porque Ele conhece nossas vidas, conhece nossas nuestro obras, corazón, nosso nuestras coração. obras. Nosotros pongamos, yo veo a cualquiera de ustedes, Eu vejo a qualquer um de vocês, ¿le veo el pecado a usted? eu vejo o pecado que vocês têm. Yo soy hombre, Eu sou homem. no veo, tú me puedes ocultar tu Você pecado, pode me ocultar o seu pecado, pero al que no ocultamos mas el pecado, aquele que não ocultamos o pecado Dios mío. é a Deus. ¿cierto? Balaam iba en el burro, Diz que Balaam ia no ¿cierto? burro. Iba, ¿o no? Amén. ¿Qué lo había mandado a hacer Dios? Que tinha mandado a fazer Deus? A bendecir el pueblo, ¿cierto? A Y él se vendió abençoar o povo. E ele se vendeu por dinheiro. por dinero y quería maldecir el pueblo. E amaldiçoar o povo. Pero como Dios había mandado a Mas Deus, bendecir, como mandou a E ele queria abençoar, e ele queria maldecir. amaldiçoar, el ángel de Jehová se le puso en el o anjo camino. do Senhor colocou e colocou Y él no iba, caminho. iba. Y él Porfiado, iba. porque el hombre es porfiado, Teimoso, porque o homem é teimoso. ¿cierto? Dios te dice: mira mi Deus palabra, fala, mis olha minha palavra, olha meus conceptos, lo que estoy conselhos, enseñando. o que eu estou No ensinando. enseñé de acuerdo a lo que tú Você creas, não ensine de acordo com o que você acredita, a lo que yo te mandé a enseñar. senão que é o que eu te mandei a ensinar. Y el hombre lo mandó a E o bendecir. homem foi abençoar, Él e quería ele queria por por poner, dinheiro, se vendió por un poco de ele se dinero, vendeu por um pouco de dinheiro, ¿cierto? Igual que Judas se vendió por igual que 30 Judas, monedas de plata. que se vendeu por 30 moedas Porque de la plata. plata, el dinero O dinheiro es tentador. tentador. Entonces él iba Então ele ia a maldecir. a amaldiçoar, Porque le habían pagado para que porque maldiciera. tinham Pero Dios pagado, lo había mas dicho. Deus falou bendecir. para abençoar. Amén. Lo que Dios trace una cosa, el hombre que Deus trace fala quiere uma trazar coisa otra. e o Y cuando homem iba quer con el traçar burro outra. vio, E quando ia com o Y él no vio o que era burro profeta. viu, e ele não viu que ele mesmo que era profeta, hijo de Dios, filho de Deus, no vio não viu cómo não estaba el enxergou ángel de Jehová para como destruirlo, o anjo de por Jeová estava em porfiado. frente com uma espada para destruí-lo. Y le pegaba al burro y E le ele pegaba al batia burro no para burro caminar. para que o burro caminhasse. Amén.
Hasta que el burro, ¿qué Até que hizo? o burro, Dios le dio el Deus habla. abriu a boca do burro para ele conseguir falar. Y le dijo, oye, no E ves falou, você não vê o el anjo? peligro con la espada en la Você não mano. viu esse anjo ¿Quiere com uma espada? que vamos para allá y los destruya? Você quer que vá ir para lá e ele vai te destruir. Ahí recién se tocó ese E hombre. aí esse homem chegou assim. Porque el hombre es porfiado. Porque el hombre es Nosotros teimoso. como cristianos somos E nós porfiados como muchas cristãos somos veces. teimosos, muitas Dios vezes. lo habla en su palabra, no Deus fala em mire a tu outras hermano, palavras, no não critique a fala tu de teu hermano, irmão, no vayas não contra julga tu teu hermano. irmão. Y nosotros E nós hacemos lo contrario. fazemos o contrário. En la Biblia sale. Amén. A Jonás le dijo, anda, A mire. Jonás falou, vai para Nínive, ¿Cierto? Amén. Destruye, destrui, ¿cierto? Predica sobre ellos prega para eles, para que se arrependam, que se arrepientan, ¿cierto? Se salvaran, para eles se salvarem. ¿cierto? Y le dijo, pues, predica de esta forma. E diz, prega dessa maneira, Y dijo, nah, yo no voy a ir nada para allá. eu não Se fue vou para lá. contrariamente. E ele foi ao contrário. Ahí Dios tuvo que poner un pez. Aí Deus teve que colocar um ¿Cómo el nombre peixe. del pez más o menos? E Algunos dicen que no es ballena, otros dicen que es ballena, pero no importa. Cachalote. Cachalote. el único que se puede tragar. El único que puede trabajar es un hombre, ¿cierto? Y tuvo 3 días en ese pez. Y Dios después hizo vomitar a Jonás a donde, en el camino que Dios lo mandó. E Deus o fez Tuvo voltar ao caminho. tenía la necesidad de pasar Tinha esa a tribulación en el necessidade de barco. passar isso no barco? Não. No. Él estaba durmiendo. Ele estava dormindo. Y muchos cristianos somos igual que él. Muitos cristãos somos Muchas iguais veces que Dios ele. está hablando una cosa Está falando, Deus está falando e dormimos. nós dormimos. Y dormimos. Dios te está diciendo, Y Dios está oye, ten diciendo, cuidado, tenés que cuida. estar atento. ¿Por qué? Porque el diablo viene como O ángel de diabo luz vem como anjo de luz para destruirte. para destruir. Así es, Señor. No viene así como diablo con Ele cola, não con vem cacho, como no, o viene diabo. como ángel de Ele luz. vem como anjo de luz. El diablo de repente habla por los propios O hermanos, diabo fala através dos próprios irmãos. Así es. ¿cierto? Nosotros muchas veces somos, Nós, en muitas vez de vezes, ser atalayas de em Dios, vez de ser atalaias de Deus, nos ponemos, volvimos a ser esclavos del diablo muchas veces, voltamos a ser porque hacemos la escravos voluntad do del diabo diablo. muitas vezes, porque fazemos a vontade do Y aquí diabo. este hombre y esta mujer, Y este siendo hombre y hombres esta levitas, mujer, siendo siendo mujeres levitas, hombres levitas, que administraban lo que de Dios, ministraban, tenían que porque ser espirituales, Tienen ¿no? que ser espirituais. Tenían que ser espirituales, no tenían que ser. Si eran los que establecían las Que eran reglas de aqueles Dios. que administraban Y ahí de empezó Deus. la envidia. Si Dios E también a começou a nosotros lo inveja. Se habla, Deus também nos fala. ¿por qué este hizo eso? ¿Por qué este se Dios casó estaba con contra el esta? casamiento Y de Deus estaba contra o Moisés. casamento de No Moisés. estaba lejos del casamiento porque Moisés era manso, Moisés era fiel, era manso, era el era único fiel, de la casa el de único Dios de la casa de que era Dios. así. Amén. Pero ellos decían, no, porque se casó, no, si Dios lo habla a nosotros, tenemos que... Deus así como fala conosco. Dios habla con nosotros. Ele se casou ¿cierto? con esa mujer extranjera. Y se casó con esa mujer extranjera, ¿cierto? Amén. Y ahí Dios le tuvo que venir para acá. Ven. Aí lo chamou. Ahí te muestro en sueño, en visión y cualquier Para profeta que venga a tu profetas. presencia. Voy a mostrarle en mostrar sueño y em en sonhos visión. e em visões. Pero a mi siervo Mas a Moisés, voy a hablarle eu vou cara falar a cara. cara a cara. Él va a ver mi ele verá forma. minha face. Va a ver minha mi forma. forma. Ustedes no lo van a ver porque él se Ustedes presentó no cuando lo le habló. ven. Estaba en una nube, ellos no veían la forma de Dios. Ele não via na forma Pero a do mi Senhor, siervo mas Moisés, a meu servo, voy a revelarme por completo. com ele falou face a Era face, claramente, diferente. Amén. ¿Ah? e não por Y enigma, eso que ya Aarón sendo que había Arão sofrido tinha sofrido la muerte de sus hijos, a morte de seus filhos, de sus 2 hijos, dice la, De sus 2 hicieron un hijos. holocausto a Dios como eran de hijos de sacerdotes, eles fizeram hijos de holocausto Dios ao también Senhor, hicieron un filhos de Deus. holocausto que Dios nunca le dijo hacen un holocausto de esta planta o de esto, no. Dios Dios jamás ya había pidió. especificado de lo que tenía que ser el Deus holocausto. tinha especificado, e eles chegaram e cualquier fizeram cosa, holocausto de hagamos qualquer holocausto. coisa. Amén.
hicieron holocausto. E eles fizeram holocausto. Pero a Dios Mas a Deus, el olor era desagradable, o cheiro era el fuego desagradável. era diferente. O fogo era diferente. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Está en Levítico 10 si quieren Para ver. Levítico 10. Lo destruyó inmediatamente. Foram Y destruídos uno imediatamente. ¿Ah? El 1 y el 2 dice, y salió fuego de Levítico 4, 10. 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mira, Aarón había visto Arão já tinha visto que su hijo había muerto que seus filhos tinham morto, porque habían hecho lo contrario a lo que Dios le había mandado. porque Y hicieron después lo más contrario adelante que Deus tinha mandado. Aarón ya había caído una vez, ¿cierto? Arão já tinha caído uma ¿O no? vez. Cuando hizo el becerro, cuando ayudó a pasar el becerro. Moisés fue a buscar la tabla de la ley, la Cuando orden de Moisés Dios, fue a lo que Dios procurar estaba tablas de la ley. mandando. Los hombres se levantaron, Los las hombres mujeres se levantaron, levantaron, ¿cierto? Y lo mandaron a hacer el E becerro. mandaram a fazer o becerro. Error de un hombre de Dios, de um homem de Deus. un hombre levita. Un hombre Y levita. nosotros muchas veces nosotros igual hacemos Muitas becerros vezes somos iguais. de nada, hacemos un Hacemos becerro y de dejamos nada. lo que dice Dios de E lado. deixamos de lado o que Deus fala. Porque Dios no precisa de becerro, Porque Deus não precisa de becerro. precisa de holocausto. No. Ele precisa do holocausto. Ahora no está actuando con holocausto, el holocausto tenemos que hacerlo nosotros en forma Tenemos que personal hacer, para no. Él. Ser sincero delante de la presencia de Dios, no ser mentiroso, no ser engañador, ¿cierto? No actuar de esa forma, porque nosotros venimos de un mundo que estábamos encadenados, ¿cierto? Éramos esclavos, que mentíamos, ¿cierto? Mentíamos. Peleamos, ¿cierto? Brigábamos. Siempre hacíamos las cosas erradas delante de la presencia de Siempre hacíamos Dios. as coisas erradas. Ahora Dios lo diante da llamó presença un de Deus. camino santo. Mas agora Deus nos chamou a um caminho santo. Y a estos hombres que murieron, Dios salió fuego de Dios, ¿cierto? Y los quemó y los mató inmediatamente. Os Aarón matou e os queimou hizo el imediatamente. becerro. Murieron sus hijos por la Morreram desobediencia. seus filhos, fez Y él su después pecado. murmura. E ele ainda murmura contra No fue un Moisés. puro pecado. No fue Ahí Dios solamente tuvo un pecado. misericordia con Aarón, con E Deus teve María. misericórdia com Arão e com Maria. Y ahí acudieron a Aarón y Moisés. Así E es. aí Al foram mismo para hombre Moisés. Ao que mesmo estaban homem hablando contra él, estaban tuvieron que falando acudir, contra él, ¿cierto? tuvieron que ir. Para que él para intercediera que ele intercedesse por Miriam. por Miriam y por él delante de Dios, porque él Delante tuvo de miedo Dios. que a Miriam Él le había tenía pasado eso. miedo. ¿Ah? A María que diga, disculpe. ¿Le había pasado eso? ¿Le había pasado eso, Tinha cierto? acontecido isso. Entonces tenía miedo que a él también le Então tinha ocurriera. medo que Porque ele Dios, aparte de dejarla também leprosa, acontecesse alguma coisa com ele. la mandó al tiro, Porque a parte de deixar Apartarse del pueblo. mandou a se afastar do povo. porque en Éxodo 5, Porque en Éxodo 5, eso, no, ¿ah? Sí, Éxodo 5, ¿cuánto? no es eso. No, no es eso. No, es el Levítico. Levítico 5 que digo. Número parece, sí. No, el Levítico. ¿Levítico? No, el número, hija. Número 5. Lo tengo aquí separado. No, 5:1 y... o Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que mandem para fora do campamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar un cadáver. El 1 y el 2. Sí. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso
y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Mira que era una orden de Dios, y a él lo que acontece con Aarón Era una ordenanza de Dios. Lo que acontece con Aarón. le pasó a él. ¿Por qué Sansón ¿Por qué Sansón y cayó tomó delante de la Dalila? y cayó diante de Dalila? Por tocar un cuerpo muerto, sacó miel del león, león, porque mató al león. Mató un león. Pasó el tiempo y se Pasó hizo un tiempo y él se fue panal. Pero él Mas él era juiz. era juez de Israel. Era juiz de Israel. Y los hombres no podían tomar No podían tomar ni un cadáver. ni un cadáver. El que administraba no podía Aquel que administraba o espiritual. ensuciarse, porque No para podía cuando muere uno, ensuciar. el cuerpo de la persona ya pasa a ser Ya pasa a ser pecado si lo tocáis, pecado, para si el lo hombre tocaba. de Dios. Y él sacó Y miel él y comió pegó miel, miel ¿por y qué? comió Porque miel. Dios le había dado la fuerza, Dios todo le él ha dado pecó fuerza, delante de la y santa pecó presencia de Dios. delante de la Y presencia por eso de pagó Dios. el precio Y después. por eso él pagó un precio. Porque era algo en secreto que tenía, ¿cierto? Él con su familia y con él. Era una cosa Que él no secreta. tenía que revelar Él tampoco no tenía que revelar para de dónde venía la de fuerza. onde vinha sua força. La fuerza venía del cabello de Sansón. A força vinha do cabelo de Sansão, não. No, era un símbolo. Era un símbolo, le dijeron, oye, Era mira, ¿sabes símbolo. qué? Deja crecer el cabello, Deja a ese crecer un esto, no cabello. toques muerto, todo No eso. toques muerto. Es orden que Dios le dio. Amén. Era obediencia nomás, ¿cierto? Póngale hoy en día, se Hoy en levanta el día, hombre se levanta un hombre y Dios, uno glorifica a Dios. y ¿Por nós qué? glorificamos a Deus. Porque de repente un hombre está predicando, Porque às vezes um homem está pregando, de repente pasan enfermos, às vezes el passa hombre impone doente. las manos y los hombres son O curados. homem impõe Milagro as mãos e del são profeta. milagres. Milagres do profeta? Não. Milagro del que actúa en el profeta. Milagre é daquele que atua no profeta. Sansón también. Sansón Él también. mataba con un quijado Él mataba de con asno, dice la palabra de Dios, uma quixada de mil asno, filisteos. 1000 filisteus. Pero la fuerza estaba en A Sansón. força era de Sansão. Sansón era un cuerpo normal, pero lo que Sansão era actuaba dentro de mas Moisés, aquilo que actuava dentro de Sansão. de Sansón quería, ¿cierto? Amén. Destruía lo que viniera. Destruía aquilo que viesse. Porque el poder de Dios es El maravilloso. poder maravilloso. Ah, cuando Dios estaba en la cruz, cuando Quando Cristo estuvo Deus, en la quando cruz, le dijo, Cristo esteve na cruz, disse: yo puedo pedir a mi Padre, Eu posso pedir a meu Pai ¿cierto? Que baje, que desça, que mande, que mande ¿cierto? uma legião de anjos. ¿Ah? 24 o 12 legiones de ángeles, va a decir, no una legión. Y destruya todo esto al E tiro. destrua tudo isso agora, Pero el propósito que yo mas o tengo propósito que no es eu para tenho destruir, não é para destruir, sino para senão para salvar. salvar. El propósito que yo Un estoy en este propósito Calvario que yo tenía en este crucificado, Calvario, ¿cierto? Es para que crucificado, ustedes es tengan para que vida ustedes y vida tengan en vida, y vida en abundancia. abundancia. Ese es el propósito. Esse é o propósito. El pecado está. En el El Antiguo pecado Testamento está. No Antiguo pecaban, Testamento pecaba, Dios castigaba Deus o Dios castigava, tenía ou misericordia. Deus tinha misericórdia. Pero para tener Mas para misericordia ter misericórdia, tenían que pedir misericordia. você tinha que se humilhar. Por eso Aarón le Por dijo, isso, Moisés, Moisés, no vaya a ser que yo también No va a tome ser lo que que yo tomo también Marta, pide por ella, mira pide que ya por es ella. muerta, una mujer muerta, Que era una una mujer mujer que muerta. alababa a Dios, que escuchaba mujer su que voz, ahora ya alababa está, a que Dios. va a estar 7 días fuera del Passaram campamento, 7 dias fora do campamento. y los que tenían lepra, Y aquellos que definitivamente tenían siempre, lepra, siempre ficaban morían para con esa siempre lepra, fuera. morían con ese pecado. Morriam com esse pecado. El hombre no entendía, E o pero homem después não entendia, comprendió mas depois compreendeu. quién era Moisés para Quem Dios. era Moisés para Deus? Un hombre llamado por él, Un un hombre hombre que él llamado. forjó, O nome que ele forjou, ¿cierto? Amén. Que él lo hizo madurar, que ele o fez lo madurar, hizo manso, o fez manso, ¿cierto? Lo hizo fiel. fiel. Pero no fue de la noche para el día. Mas não foi do da Los hombres do creen dia. que esto es así, ¡pah! Entráis al Los evangelio y hombres ya creen que te vos ponís la entras, aureola y la y empezáis a volar. Você entra no evangelho e você muda de um dia para outro.
Y todos los días Y aprendí. todos los días De todos você los vai hermanos aprender. empezáis a aprender, De todos os irmãos você começa Porque a Dios, aprender. así como está conmigo, Porque está Deus assim, contigo. como está comigo, está contigo. Cuando uno escucha a hermanos que Cuando empiezan a nós predicar escutamos a irmãos que y começam a Dios les pregar, revela tanto la y palabra, Deus uno dice revela gloria a de uma Dios. maneira a palavra de Deus, nós Gloria a dizemos, Dios, como Deus. Dios usa sol, Como mar. Deus usa aqueles irmãos. ¿Ah? Y Dios le dijo, E Deus disse, gracias porque escondiste de los sabios, obrigado, porque você escondeu dos sábios, ¿cierto? El hombre poderoso, de homens poderosos. y se lo diste a Você él, deu a pequeñito. eles. Gracias te damos porque la Obrigado. palabra fue revelada para los Graças te hombres. damos, porque a palavra foi revelada para os homens. No que no tuvieran estudio, Não que não tenham estudo, porque habían hombres con estudio, Porque tinham hombres ¿cierto? con estudio. Que Dios llamó, que Deus chamou. ¿cierto? Mira Esteban, Olha, Esteban. la defensa que hizo de Olha, Esteban, la la defensa de memoria que el Esteban. Espíritu Santo le dio a Esteban. Olha a memória que o ¿Cómo- Espírito cómo Santo contó deu. que a los Como 40 ele años contou contó toda la todo, vida de paso a paso. Moisés, paso a paso. Amén. Pero igual lo mataron, pero Mas él la do mesmo contó. jeito o mataram. ¿Por qué? Mas Por- dio ¿Ah? dio Pues clase. dio clases de Deu lectura, aula de escritura. ¿cierto? Y de repente uno dice, E às vezes nós ¿cómo dissemos, nos los tocamos nosotros? como nós não nos tocamos. ¿Cómo nos los tocamos que Dios por misericordia los revela la palabra un poco y ya lo Que Deus, por creímos pavo real? misericórdia, nos revela um pouco a palavra Lo creímos pavo real. e achamos que somos Ah. pão. Y el pavo real se levanta, así El se ve pavo- bonito por el frente, Pela frente fica lindo, pero por atrás, la pata se ve todo feo, pero por atrás Os pés los son correos feos, son por- maravillosos. pela Y frente muchas es veces nosotros maravilloso. como cristianos los E ponemos como muitas un pavo vezes real, achamos que somos um pavão bonito, así los pedimos bonitos, e así, achamos que somos lindos, maravilhosos, superficialmente. mas superficialmente. Pero interior, lo interior, Mas como está no seu interior? yo no te conozco ni tú me Eu não te conoces, conheço ni você me pero conhece, Cristo me conoce. mas Cristo me conhece. Y Dios le dijo al hombre, E Deus disse ¿cómo aos son homens, tan revolviados? como são teimosos. ¿Ah? Amén. Está escrito si la palabra en Mateo, Está escrito a palavra em Mateus, Mateo 5, 28, 27, 28 dice, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cierto? ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, Siga. qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Amén. Dice, Dios le empieza a enseñar a los hombres. Deus começa a ensinar aos homens. Oíste porque escuchaste cuando predicaban de eso, del adulterio. Ouviram Certo. que foi dito do adultério. ¿Cierto? Amén. Si te acostáis con la mujer de tu prójimo, Se você se deitava com a mulher do con la mujer de próximo, otro, ¿cierto? Cometía adulterio. você cometia adultério. Amén. Pero yo os digo, si tú miráis y codiciáis, ya cometiste adulterio en Mas todo eu corazón. digo, se você olhou e Yo miro como desejou, habla la hermana Rosana, voy a mirar a la buena hermana Rosana. ¿Cierto? Voy a mirar a la buena hermana Rosana, no mira para ella. ¿Cierto? Y en mi mente, en mi e corazón, na minha mente, no meu entran coração, pensamientos que no son de entram Dios. pensamentos que não são de Deus. Ella sabe que estoy pensando, Ela sabe o que estou pensando. pero Mas Dios Deus sabe. sim. Amén. Pero Dios sabe. Entonces esa es la lucha del Essa é a cristiano. nossa luta, a luta do cristão. Día a día que nosotros Dia por tengamos dia, claro. que nós tenhamos Y claro. Dios dejó el patamar más arriba. Deus deixou mais Ya no es ir a Ya no es una mujer, solicitar. a un cuarto, en una esquina, un Ir a rincón, un en el rincón. auto, en una parte, ¿cierto? Ya la dejó en Ele el deixou corazón. mais difícil, agora deixou nos Ahora ni siquiera la pensamentos. voy a tocarla Agora, ni não, mirarla. você não pode nem olhar. Porque si miráis vais a codiciar, porque ahí Porque entra se el você diablo. olhar, você codicia. Y tanto mujer como hombre, estoy Y tanto hablando. mujer como hombre. Digo hombre porque hablando de hombre, Digo hombre o homem, mujer también. porque é a raça homem. Porque la mujer tampoco puede Porque codiciar. a mulher também não pode olhar. A gente não pode.
¿cierto? Nosotros tenemos que muchas veces ser como el caballo, que le ponen un caballo arriba, una esta ahí para no mirar para el lado, porque si miráis para el lado puedes caer. Porque si você olha, você cai. Y si no, tú no vayas a pedir perdón, Se você não vai pedir vayas a perdão, pecar. você vai pecar. Y ahí va a entrar otro pecado, Y y entra otro otro pecado, y pecado, otro y otro pecado, hasta pecado. que el diablo lo hace salir de la presencia de Aquel Dios. que Deus nos faz Lo sair empezamos a da apartar de la presencia del presencia de Señor. Dios. Comenzamos a ¿Por qué? apartar da Porque presencia Dios, del el Señor. diablo, Porque o diabo no es igual que Dios. não é como Deus. Não. Dios, tú caí y Dios te restaura. Você cai e ele te restaura. Amén. ¿Cierto? Amém. Aquí tuvo una consecuencia, María. Aqui Miriam teve uma consequência. ¿Cierto? ¿Qué consecuencia tuvo? E qual foi a consequência que ela teve? ¿Fue sanada? Foi curada? Sí. Sim. Puede decir. Pero tuvo que ir 7 días Mas teve que ir 7 dias para ella aprender para que Moisés, que no había que murmurar. para aprender Y muchas veces los cristianos estamos que não igual que tinha ella. que falar. E muitas vezes os cristãos estamos como ela. Murmuramos, pero Murmuramos, de repente hacemos caer, pudimos matar al hermano. Matamos a nosso irmão. Pero nosotros incoherentemente hablamos, Mas como llegamos dijo y falamos. Aarón, locamente, Solamente apresuradamente, falamos no solamente. pensamos lo Não que hablamos. pensamos aquilo que falamos. ¿Ah? No comprendimos realmente No qué hicimos comprendemos delante realmente para qué ti, hicimos delante pero de Dios ti. ya lo conoció. Ahora te Mas estoy Deus pidiendo já que te pida conheceu. misericordia delante de la Agora, presencia de Dios, intercede por nosotros, intercede por nós, Moisés. ¿cierto? Y ahí Moisés en el Y ahí 13 Moisés, empieza a clamar a Dios comienza a clamar para al interceder Señor, por para María, interceder por Miriam. ¿cierto? Y ahí cuando intercede, E aí quando ele intercede, Dios le dijo, igual tenés que separar a 7 días. Deus diz, mas do mesmo jeito você Pero vai Dios separar la 7 dias. sanó gracias a la misericordia de Dios. Mas Deus Eso es lo que quiere curó. Dios con el pueblo. Sanarlo, Eso que Dios sanarlo, quiere con sanarlo. un Por eso pueblo, decimos que nosotros curarlo. que el Evangelio es un hospital. Por isso que dizemos que o Evangelho é um ¿Cierto? hospital. Porque lo curamos, lo pegamos en un dedo como está por ahí, Porque ¿no? caímos, nos batimos no ¿Cierto? dedo, Pero después ya está el hombro que duele. mas depois está o ombro que dói. El Evangelio O igual. Evangelho do mesmo jeito. De repente Às pecamos. vezes pecamos. Ya no es el mismo pecado de oro, E não pero é o mesmo pecamos. pecado, mas é outro pecado ¿Cierto? e mais pecado. Pero ahí está Dios. Mas aí Ahí está Deus en la está. sangre de Cristo, A la sangre gracia de de Dios. Jesus, a graça Que do le Senhor. mostráis delante la Que presencia você de se Dios, Dios postra te diante perdona, da el hombre no presença do entiende. Senhor e Ele te perdoa. E o homem não entende. La misericordia de Dios que A es tan misericórdia de grande, Deus que é tão grande. como actuó aquí con Como esta atuou com mujer, essa mulher? como actuó con Sansón, Como atuou com como actuó Sansão? con Balaam, Como atuou com como Balaão? actuó con Jonás, Com Jonas? ¿cierto? Amén. Como actuó con Abraham, Com Abraão? el padre de la O fe. pai da fé. Porque Abraham llegó a Egipto, Porque Abraão chegou no Egito, ella era esposo con Sara, era ¿cierto? casado com Sara. Bueno, Amén. y Dios le dijo, oye, yo Y soy una dice, mujer muy bonita, Você é muito linda. dile que somos hermanos, Fala que somos irmãos. ¿cierto? Él pecó o no pecó, Ele pecou ou não pecou? porque hizo mentir a Porque fez que mentisse sua mulher. su mujer, él inventó que y la hizo mentir, y Y cuando aquel el hombre mentir. iba a juntarse con la mujer, ahí Dios le habló al Aí faraón, quando o faraó, para que no o pudiera, homem de Egito, ¿sí? é faraó. Sí. O faraó ia se juntar com Después Sara. Abimelech hizo lo mismo. ¿Ah? No fue una pura vez. Deus Entonces, falou com ele. ahí uno ve cómo Aí podemos el ver como diablo o actúa. diabo atua. Abraham era un hombre Abraão era um homem que está entregando a su hijo a que sacrificio. estava entregando seu filho em Y el sacrifício. hijo le decía, tenemos la leña, tenemos todo. E Isaac dizia, temos a lenha, temos tudo. El Mas cadê becerro? o bezerro? ¿Dónde está? Onde está o cordeiro? El hijo no sabía que el becerro era O él. filho não sabia que o cordeiro era ele. Pero como Dios no quiere sacrificio Mas humano, Deus, como não quer sacrifícios Dios humanos, proveyó Deus proveiu el becerro. o Para que no cordeiro. después diga, no, si Dios hizo sacrificar a Isaac. Para que depois não dissessem que Deus fez que Dios pone sacrificar a siempre Isaac. en el momento justo. Deus coloca no momento ¿Cierto? sábio. El niño no sabía, O pero menor ou Moisés criança sabía, não sabia, mas porque Dios le había revelado a él que tenía que hacer.
¿cierto? tinha revelado que tinha que Y ahí fazer. los hombres cerrados Y ahí- entienden Os homens la não misericordia de Dios, entendem por eso nosotros a hablamos misericórdia mucho do Senhor. del Por sacrificio de isso que nós Cristo. falamos tanto do sacrifício de Cristo. Los hombres que no tienen a Dios, Os homens que não têm a Deus. después dice en el mismo libro de Mateo 5, 31, 32, oíste, Mateus. Ahí mismo está el 5. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. mire lo que dice la palabra de Dios, mire, cualquiera que cometa adulterio, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Qualquer que cometa adultério, Sea casado o no sea casado, seja casado ou não, ¿cierto? Esa essa mujer, mulher antiguamente los hombres le daban carta de repudio, se antigamente enseñó aquí dava carta ya de como repudio, 3 veces, até por não podia, por mi hermana Bessie, por nosotros, porque hacía mal la comida, era porque carta de fazia repudio, mal a comida, davam carta de repudio. porque se casaban y después le encontraban Porque se que casaban, no lavaba bien la ropa, carta de Lavava repudio. bem a roupa, O sea, el hombre se aprovechaba de la o carta homem de se repudio. aproveitava. Pero Dios aquí le está diciendo, Mas si tú aquí, no la pilláis, Se pongámosle você não pegar, acostado con otro hombre, Deitada con o el otro hombre, la hombre. mujer también podía a mulher dejar al também hombre si poderia el hombre deixar también o lo homem, engañaba con se ele ramera. enganado também. Ah, eso significa la Isso palabra significa a palavra inmoral. Ah, sí. Entonces, ¿por qué en el romano y en ese momento, Porque en Roma que diga, em Roma, nessa época, hombres casados, habían partes donde había prostitución y se iban a dictar Y con a las las prostitutas. prostitutas. Entonces Y se Dios le deitaban dejó con establecido de prostitutas, antes, Dios porque dejó. siempre había mujeres sempre tenido práticas que- sexuais ilícitas. ilícitas, siempre. Entonces ahí los hombres quedaron Então, así aí atados os homens nuevamente, ficaram de novo. porque ellos por cualquier cosa Porque hacían por carta de cualquier repudio. cosa ellos querían hacer Y carta de dijo, y repudio. Dios aquí enseña, si el E hombre Deus se ensina, junta con se la o homem repudiada, se junta com aquela repudiada, comete adultério. él comete inmediatamente Ele adulterio. comete adultério também. Entonces, ahí tú decís, ¿cómo, Então você diz, cómo así? ¿Cómo? ¿Cuántas veces ¿Cuántas te has casado? veces? Te has juntado con uno, con você otro casado. hombre. e Hoy tem ahora se en el juntado siglo com um, XXI com outro. Nesse es século, normal. É normal você se divorciar e casar de novo. Es normal decirle Es a los normal niños, a los y 13 que años ya empiezan a sangrar las As mujeres. mulheres começam a menstruar, Cuídate. se cuide. Ahí le compran sus cosas para Coloca protegerla. su Y la anticoncepcional. niña va a una La fiesta, niña se va a una junta fiesta, se con deita un con niño, uno, después se deita después con se otro, deita y con con otro, y otro, con con otro. otro. Y empieza a adulterar. E ¿Por qué? começa a fornicar. A fornicar. ¿Por qué? Por quê? Porque puede adulterar también, porque Porque puede no hay casar, enseñamiento tomar bíblico. un hombre casado. Sim, não é ensinamento bíblico. No hay enseñamiento bíblico, no hay personas. Não ensina O sea, ¿por qué nos preocupamos más Nos preocupamos más de pelear entre nosotros pelear entre nos. y Dios lo dice, oye, ¿cómo Y te Dios nos ocurre dice, pelear entre ustedes? como briga entre vocês. Tenéis que empezar a dar la Educar voz de casa. salvación. No nos preocupemos en Não nos pelear, preocupemos em brigar, en discutir. em discutir. Preocupemos de decirle al Nos hombre que hay preocupemos de un dizer hombre ao homem, que vino, un Dios que vino como hombre, um Deus que morir no veio como Calvário. homem, numa cruz. ¿cierto? Había una mujer, dice la E palabra de uma Dios, mulher que diz a palavra do Senhor, con 18 años estaba enferma. com 18 anos, San Lucas 13, durante del 18 anos, 10 al 14, durante 18 anos, 18 años. durante 18 anos estava enferma. Y Dios E Deus la sanó, a curou. ¿cierto? Pero ¿qué hicieron los hombres que tenían la palabra de Dios? Que disseram, que falaram os homens que Que tinham a sabían palavra que de venía Deus, un Mesías, que sabia que viria um que Messias. hablaban, decían, si Que falaban. Dios no estuviera con él, no haría estas Se cosas. Deus não estivesse com ele, não faria essas coisas. ¿Cómo este hombre se Como ocurre? este homem pode?
levantar a esa mujer, levantar essa mulher, sanar a esa mujer que hace curar 18 essa años mulher está que faz enferma 18 anos está doente, en el día de reposo. no dia de repouso. ¿Cómo es posible ¿Cómo que, es posible? que se cree profeta? Gente que acha que é profeta, ¿Cierto? Amén. Sana a esa mujer. cure esta mulher. No se preocuparon que Não Dios se hizo un milagro preocuparam com o grande. milagre enorme que fez por ¿Cierto? Jesus. No se preocuparon que Dios cambió a esa Não se mujer, le preocuparam cambió que la o Senhor vida, mudou a vida dessa mulher. sino que tenían que criticarlo Senão por que algo. tinha que julgar por alguma coisa. ¿Cómo se le ocurre? Como? Si el día de reposo, el Si día el de día de descanso, reposo, el día el que descanso, tenemos que guardar para el Dios. día que temos que guardar para Deus. O sea, los otros 6 días no los Os guardáis outros para 6 Dios, tienes dias que guardar você ese não día, guarda hermano. para Deus. Você tem que guardar esse dia só. Y como cristianos, ¿cómo E tenemos como que hacerlo? cristãos, como temos que fazer? ¿Guardar ese día? Guardar esse dia ¿O guardar los 7 días? todos os dias. ¿Ah? 365 días al año. Todos los días. Todos os dias. ¿Y los guardamos? E guardamos, tratamos. ¿Pero los guardamos? Sim, amém. Tratamos de guardarlo, Amén. pero no los guardamos todos. Amém. Porque somos hombres, Dios Somos sabe que homens. somos hombres. Deus Por sabe eso que Dios somos homens. intercede por Por eso nosotros, que por eso Dios intercede por actúa, nosotros. ¿cierto? Por eso que Él actúa. Cuando nosotros caímos, aquí Cuando no se nos pone caímos, a actuar con el Padre, Él perdónalo indica, porque yo Él morí por ellos, mira, perdona al Señor. el abogado, el que los Ele nos advogado, defiende, el que los nos guarda. defende, que nos guarda. Había un hombre ciego de nacimiento, Tinha homem cego de nascença. ¿cierto? De nacimiento. Y Dios E Deus, le sanó, le echó barro, le dijo, Deus ándate curou. Colocou barro, a lavarte, ¿cierto? vai se lavar. Y empezaron a llamarlo. E começaram a chamá-lo. Y él decía, Ele dizia, mira, me echó un poco barro, me mandó al arte. ele me mandou a recuperé la lavar. vista. Eu fui lavar e recobrei a missão. Después lo volvían a llamar, pero Os voltavam a dije, ya chamar como aconteció, ¿y dónde já. está? Le dijeron, Cadê ele? No Não sei. sei. no sé dónde está. Não sei onde ele está. Lo único que sé La única que él me cosa que yo colocó sé, barro, que él me colocó mandó a barro, lavarme, me mandó a lavar, me lavé y me recuperé la lavé e eu vista. recuperei a missão. Ellos no se preocupaban Ele não se en interessava. el grande milagro que Dios hizo en la vida del hombre. Olha o milagre que Jesus fez na vida Así desse muchas homem. veces somos nosotros. Muitas vezes nós somos assim. No nos preocupamos Não del nos gran preocupamos milagro que com o Dios grande hizo en nuestra milagre que Deus vida. fez em nossas vidas. Que Dios nos sacó de Que Deus nuestra nos vida. tirou de... Que nosotros estábamos Estábamos leprosos. Estamos apartados de la presencia de Dios, apartados del cuerpo Senhor, de apartado Cristo. do corpo de Cristo. Y Él nos limpió la Ele lepra, nos lo hizo limpió la lepra, entrar nos fez voltar a a su sua presencia. ¿Cierto? Pero ellos Mas eles lo criticaban. o julgavam, puede o ser? criticavam, ¿Cómo como puede ser? pode. Y el hombre le explicaba y le E o explicaba. homem explicava e Al final explicava. dijeron, ese No final hombre es disseram, pecador. esse homem é pecador. Eu não sei se é pecador. Y él le dijo, yo no sé si es pecador. Só que Deus não Lo ouve. único que sé Que yo era ciego, e agora vejo. ciego, pero ahora veo. Aleluya. Eso es lo que decimos Gloria a Dios. nosotros. Lo único que sé que Él llevó a mi vida, que yo estaba muerto en delito y en pecado, que estaba enfermo, cierto que Él cortó mis cadenas y yo era ciego, pero ahora veo, Mas agora eu vejo. porque Dios sacó la Porque venta de Deus nuestros tirou a ojos. venda dos nossos olhos. ¿Ah? ¿Por qué nosotros nos ponemos ¿Por qué no? de repente a enseñar mal a la Comenzamos a gente? ensinar y ensinamos Lo que mal. Dios no le interesa. Deus não interessa. ¿Ah? Nos ponemos a hablar, Ficamos falando. llegan hermanos, lo primero Chega que ponemos irmãos, la soga al e a cuello y le primeira ponemos coisa, carga que no tienen que colocamos llevar, carga a nossos irmãos que não tem que levar. Peso. peso que no tienen que llevar. Estamos igual que los Estamos escribas, los igual que os fariseos, escribas, fariseus. ¿cierto? Le ponemos carga, Colocamos peso en carga, nuestros irmãos. y Dios no quiere E eso. Deus não quer isso. No quiere. ¿Ah? Venid los trabajados y cansados, dice, Venham os trabalhados e cansados, que yo los haré e descansar. eu os farei descansar. No te dice, No te oye, vengan dice, todos los que se creen buenos, aquellos no, que vengan se todos hallan los buenos, trabajados y cansados, esos los que tengan cansados, problemas, los que tengan trabajados, dificultad, los que aquellos que tengan tienen enfermedad, problemas, vengan, dificultades, que yo los haré vengan. descansar, Que eu a lo vou mejor fazer no los sana descansar. del cuerpo, Talvez não vou te curar do corpo, pero los sana del mas alma. te vou curar a alma.
Y nuestra alma, E nossa ¿cierto?, alma es la que va é aquele que vai al fuego eterno ao fogo eterno, o a la presencia de ou à nuestro Dios. presença de nosso Deus. Entonces uno de repente se pone a hablar, Começamos a falar, ¿cierto? Y cosas que no están en la Biblia. coisas que nunca estiveram na Bíblia. Si tú diezmas, Se você diz ¿cierto?, mesmo, puedes predicar. você pode pregar. ¿Y dónde enseñó Cristo? Onde Jesus ensinou do dízimo, ¿Dónde? En el Nuevo do Testamento. dízimo, no Hasta Novo Malaquías, Testamento, ¿sabe até que Malaquias, en Malaquías 2, en adelante, del em 3, adiante, dice que le han robado en qué los diezmos y que las tinha primicias, roubado ¿cierto? no dízimo e nas primícias. Maldito es el doble maldición. Maldito e doble Pero Cristo maldição. caiu Mas toda em maldição. Cristo caiu toda a maldição. Cristo cuando los hombres ofrendaban, Cristo, cuando los iban hombres al ofertaban templo y empezaban a dar E para ser começavam vistos. a dar para aparecer. Diezmaban hasta la menta y el... Diezmavam até a menta e o cominho. ¿Cierto? Amén. Y vino una mujer. E veio uma mulher. A lo mejor ya me veo ya como nosotros viejitos, Eu já vejo, já era uma idosa. abuelitos, ¿ah? Y dio E deu una moneda. uma moeda, umas moedas. Y le dijo, E Jesus Essa. falou, essa aí ha dado más que todo deu esto mais que todos os que que estavam se aqui. presentan aquí. Que Yo se te lo doy a apresentan. este. Porque ella dio Porque ela deu lo último que tenía. o último que ela tinha. Por eso Tudo que Dios ela te tinha. habla de ofrenda, no Por habla eso de diezmo, Dios habla de eso habla que de uno oferta. tiene que ofrendar Nos tenemos de que acuerdo a su ofrendar, de acuerdo a corazón, nuestro lo que corazón. siente su corazón. Lo que siente Si su tú veías un corazón. hermano que está en Si você problemas ve que teu y irmão le está en ofrendáis, problemas, si você gloria a oferta, Dios, gloria a Deus. porque Dios te está mostrando Porque que el hombre Deus está está pasando por mostrando aguas que o homem profundas, está que passando necesita por de la problemas, presencia de Dios. Que precisa da presença do Senhor. Ahora los hombres lo ponen doctrina, Agora o homem coloca como doutrina de Cristo. doctrina de Cristo. Y el hombre solo, ¿por qué? Porque quiere No, andar en un auto bueno, Só porque quer andar em um carro quiere bom, tener casa, tem que ter uma casa tiene que boa, tener parcela, porque Tiene que tener, siempre vivió al casa. 3 y al 4 y entra al Evangelio y Entra al Evangelio mudan y la mudan enseñanza o de Dios, ensinamento de Deus. porque le enseñaron así, Porque ellos no, enseñaron a lo mejor no así. lo han escudriñado, E talvez não tenham porque procurado. si escudriñan Porque bien, si procuran, van a aprender leen, realmente qué aprenderán significa realmente o que significa ofrendar para Dios. ofertar para Deus. Y Dios quiere una ofrenda Y de Dios tu quiere vida, una oferta lo de tu mejor que vida. tengáis, pero de tu O vida. melhor que você tiver para a tua Una vida. vez me dijeron a mí, Uma vez me no, dijeron sí, a mí, ustedes no ofrendan, no es vocês culto de Dios. não ofertam, não é culto de Deus. ¿Y a qué venía aquí a la casa del E a Señor? que você vem aqui na casa do Senhor? A adorar a Dios, esa es la Adorar mejor a Dios, esa es la mejor ofrenda. oferta. Es lo que quiere Dios para Lo que nuestras quiere Dios vidas, para nuestras para que vidas. empecemos a Para juntar que aceite, comencemos a porque juntar cuando venga aceite, Cristo, porque quando vier Cristo, nos vamos a dormir igual, vamos a dormir do mesmo jeito. ¿cierto? Se van a empezar a apagar nuestras Nossas lámparas, lâmpadas vão começar a se apagar. pero con lo hecho nosotros vamos a Mas tener com nossos aceite teremos de reserva. aceite de reserva. Y eso es lo que quiere Dios, que tú Eso es lo que el Señor tengáis quiere, que ese usted aceite tenga cuando ese tu aceite. lámpara se esté apagando, Quando podáis sua lámpara recargarla. estiver apagada, ¿Cuál es el aceite de reserva que tiver esse tenemos que aceite tener de nosotros? reserva, la palabra. La palabra de Dios, Cristo mismo en nuestra Cristo vida, mismo en creer nuestras fielmente vidas. en lo que Él Hay que prometió, estar fielmente en lo que creer Él fielmente, prometió. si llegamos hasta el fin Si vamos a llegar a la llegamos meta, hasta el fin, no llegaremos preocupar a la los del meta. hermano, si No el hermano preocupar viene, del no hermano. viene, Si él porque a lo viene, mejor no tiene viene. problemas, no viene, No viene. a lo mejor viene un día, Tal dos vez días, viene 3 un días a la día, semana, 3 días, y 3 días no a viene el semana. cuarto día, E não vem no quarto o dia. viene una pura vez a la Ou vem semana, só porque uma vez na semana. uno no sabe. Nós não sabemos. Tiene, de repente tiene marido Às vezes gentiles tem maridos e y ella no puede dejar todo el e tiempo não al pode marido deixar solo, o que él marido le reclama. sozinho, porque o marido reclama. ¿Cómo queréis que el marido Como se você acha convierta? que o marido vai Si chegar le ao voy a dar la Senhor? media vuelta, no, ahora E voy yo al você culto vai e deixa ele largado. y lo dejáis muerto de hambre, Você deixa ele morto de fome. ¿cierto? Sin preocuparse de ello, Sin el marido, preocupar de ¿qué ele. va a hacer? Que vai ser o marido? Vai ficar bravo com a igreja. Oye, te cambiaron la Te mente, mudaram a mente. entraste al evangelio, Você te entrou à volviste igreja loca, e você no estás entrou haciendo numa las luta. cosas que Não tenés que faz hacer nada primero, por- o que porque você tem que Dios, fazer primeiro. antes de Porque establecer la Deus, antes de iglesia, estabelecer a igreja, Ele estableció estabeleceu la a familia. família. estableció la familia. Él estableció Entonces, por eso familia. nosotros
si vienen, Porque bien, a mí no me importa. Se vem ou não vem, não me importa. ¿Cierto? Porque yo sé que Eu ella sei o que él puede ela, querer ou venir, ele pode querer vir, pero tiene mas tem obligaciones. obrigações. Entonces, Dios conoce el Então corazón Deus de la conhece o coração persona. da pessoa. Ahora, yo si Agora, hablo de la persona, se eu falo yo da peco. pessoa, eu peco. La persona no La peca, a lo persona mejor no la peca. persona está en su A casa, pessoa está em sua alabando a casa, Dios, louvando ao glorificando a Senhor, Dios. glorificando o Senhor. Uno no sabe, Você não sabe, pero Cristo mas conoce. Cristo conhece. Cristo conoció Cristo conoció. aquí cuando Aarón y Cuando María Aarón y Miriam hablaron contra falaram Moisés. contra Moisés. Pues a lo mejor no tenía idea, Moisés eu acho que nem sabia, pero Dios mas Deus lo llamó a la o presencia, chamou a sua presença. porque eran hijos de ellos, eran Porque de la era tribu filho de dele, Dios, era da tribo sacerdotes de dele, somos Dios. sacerdotes. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Isso é o que temos que fazer nós. Fijarlo, ¿cierto? En Él. Olhar Todos nele, los términos em de todos la os tierra. términos da terra. En todo momento mirarlo, Em todo momento olhá-lo. ¿cierto? Porque Él es nuestro guía. Porque Ele é nosso guia. Él es nuestra Ele é salvación. nossa salvação. Él dio su sangre en el madero de deu cruz. sua sangue na Por cruz. eso Por nosotros, isso, si pecamos, se dice, pecamos, abogado tenemos en advogado Cristo temos justo. em Cristo justo. ¿Por qué Juan dice eso? Por que João disse isso? Si nosotros, cuando aquí los abogados aparecen cuando uno comete Aqui, un os advogados aparecem quando cometem crime. error, ¿cierto? Llega el oficial de justicia y te avisa, Chega o oye, oficial de Tem que justiça na apresentar-te porta e abogado por diz que esto y se esto. apresentar no julgado. y ahí uno tiene que correr al tiro E detrás de aí un abogado, temos que ¿cierto? procurar um Pero Cristo advogado. está ahí, está abogando por Mas Cristo nosotros, está aí advogando por nós. está abogando por nosotros. Está advogando por nós. Y eso es lo que nosotros que tenemos que entender Isso temos que entender. para que no murmuremos, porque Para não todos los murmurar, pecados, porque todos os son pecados iguais. são iguais. Amém? ¿cierto? Mentira, Mentira, enojo, ira, idolatría, idolatria, ira, como dice mi hermana, ¿cierto? Glotonería. Cuando uno son glotones, gula. ¿eh? Aquí hay gula, Gula. aquí y no es gula, Gula. también, Glotonería. sí, pero allá se usa la misma palabra. Gula, sí. Entonces, el hombre Como? cuando miente, Quando mente, peca. peca. Cuando adultera, peca. Quando adultera, peca. Y el hombre pone el E o pecado de homem adulterio coloca o aquí adultério aqui em y el cima. de mentira E aquí, o da mentira aqui. el de engaño aquí, O de engano aqui. pero Envidia. el envidia aquí. Sí. ¿Ah? Y esto es así, E isso é do mesmo nível. son iguales. Cada pecado é igual. Para Dios, Para Deus, el pecado es igual. todos os pecados são iguais. Todos los pecados son iguales. Si como cristianos nosotros Si como cristianos, tenemos que, como nacimos en Cristo, Como nacimos de nuevo, Nacemos de ¿cierto? novo. Nacimos de agua y de Nacemos de espíritu, água e de espírito. ¿cierto? Entonces, ¿qué Dios lo O enseña? que Deus nos ensina? A decirle al hombre A dizer ao homem y a decirme a mí e a propio me dizer a mim que todos los pecados son que iguales. todos os pecados são iguais. Todos los pecados te son Todos perdonados. os pecados são perdoados. Menos Menos blasfemar blasfemar contra el contra o Espíritu Espírito Santo. Santo. Porque Dios, Porque Deus, en la cruz, a cruz, Él pagó Ele pagou el pecado o del pecado mundo. do mundo. Se entregó para que Él se nosotros entregó tuviéramos salvación. para que todos Antiguamente tuviésemos no salvación. había salvación para el Antiguamente hombre, no tenía a no ser salvación como para el Enoch, hombre. que Dios se lo dio en cuerpo y alma. Assim como Enoque, que levou o corpo e alma. Caminó 365 Él años caminó con Dios y era 365 años perfecto con Dios, delante de la era presencia de perfecto Dios y Dios se lo delante de la llevó. presencia del Señor y Dios Pero se lo ¿cuántos llevó. hombres más fueron con Dios? Moisés, ¿Ah? Elías. Elías, ¿cierto? Otro dice el rey a Moisés no lo toman mucho, pero Moisés también dice que estaban peleando el cuerpo de Moisés en el libro de Judas, ¿cierto? Y eso nosotros queremos que la Isso, iglesia nós queremos que a igreja se preocupe de adorar a Dios. se preocupe de adorar a Deus. Ya en el nuevo, en Israel Em Israel, ya pusieron, já colocaram, está el nombre de todo, si quieren lo buscan, está um nome e tudo, un sumo sacerdote. sumo sacerdote. Y está cumpliéndose E está cumprindo lo que dice la o que escritura. diz essa escritura. Ya están preparando Já estamos el tercer preparando templo. o terceiro templo. Sí, Señor. Es el reloj
Es un No error miren a Israel, profético. miren lo que está aconteciendo en Olhem o que Israel. está acontecendo em Israel. Miren lo que está aconteciendo. A vaca vermelha, comida aqui. Sí, la rotación de la A tierra rotação da terra aumentou. aumentó. Y los días E os están, dias se acortaram. lo que sale en la O Biblia. que diz a Bíblia. Harán rumores de guerra. Haverá rumores Guerra. de guerras. Rusia todavía está con Ucrania. Ucrania, Ucrânia. 3 años y tanto ya. Amén. Amém. ¿Cierto? Rusia preparó, estaba tranquilito, Estaba preparó tranquilo. drones y Preparó mandó drones para atacar a Ucrania nuevamente. Ucrania nuevamente. ¿Por qué? Porque el hombre dice paz, Porque o paz, homem paz. diz paz. Ya el sumo sacerdote que levantaron O sumo sacerdote que uno levantaron tiene que en estar Israel. atento. Temos que estar atentos. Amén. Decirle, Señor, E dizer, Senhor, vem pronto. ven pronto, para que no los perdamos. Para que no nos porque, perdamos. porque la persecución A perseguição ya se está haciendo. já está sendo. Aquí en los videos tú los Os grabáis, vídeos, agora você grava, habláis de Dios, você fala de te lo Deus pagan, e eles apagam. ¿cierto? ¿Por qué? Por quê? Porque no quiere que se amplíe la No quiere palabra de Dios que para se el mundo, para amplíe decir la al mundo que hay un palabra Dios. de Dios. Un día Para le dizer preguntaron a un que hombre, le Deus. dijeron, Un día preguntaron a un homem e disseram, oye, siempre predican que Dios sempre viene, que Dios creem que viene y no Deus viene vem, nunca. e Deus não vem. El hombre le dijo, Y un no, que hombre te dice, está esperando a ti Dios. Está esperando a Yo você. también soy uno de los Eu escogidos. sou também Lo um dejo dos callado. escolhidos. E ele ficou quieto. ¿Ah? Porque a lo mejor es uno de los Porque talvez escogidos. é um dos escolhidos. No le digo, no, que yo no prediqué esto, no prediqué. Pero a lo mejor prediquei. falta y tú. Mas falta você. Porque Dios tiene claro, Porque dice, Dios tiene claro. cuando se predique hasta el último Quando se pregue até o último. rincón de la tierra, Rincón de la tierra. Él viene. Él viene. Y ya con la tecnología ya Y está con la avanzando de una tecnología está manera. Hay avanzando de una poquitos manera. lugares que nos ha Tem predicado. poucos lugares que não tem se pregado. Cuando llegue la palabra Cuando ahí llegue la palabra y nos ahí, paguen por inocente, e não viene paguem por Cristo. inocente, vem Cristo. Ahora estamos en la Agora estamos semana 69 na semana 69, aleluya. Gloria a Dios. y son 70 semanas. E são 70 semanas. Ahora, una semana dice que son Diz que uma semana, 7 años. 7 anos. Entonces estamos en la semana Estamos 69. na semana 69. Ahora, cuando venga Cristo, Agora, quando vem Jesus, preparémonos, nos preparemos, no critiquemos, não julguemos, no juzguemos a los demás, não julguemos os demais. oremos por nuestros Oremos por prójimos, nossos irmãos. oremos por nuestros hermanos, intercedamos por nuestros Intercedamos hermanos. por nossos irmãos. Eso es lo que quiere Dios Eso con es el lo que pueblo, Señor quiere. demostrar que Que tenemos el amor de demostremos Dios o en amor nuestra de vida, Cristo en nossas vidas. que nos fuimos llamados para Que ir nos fomos llamados solo a somente criticar, a para criticar, a julgar, criticar, julgar, porque somos todos porque siervos todos somos servos de Cristo de Cristo. y Él pagó el precio E Ele pagou o todo preço igual. por todos No iguais. dio una gota más por ti, Ele não deu uma gota mais por mim Dio la e misma por ti. gota de Ele deu a sangue. mesma gota de sangue, la misma cantidad. a mesma quantidade. Dios los bendiga, Que Deus os abençoe. Dios los guarde. Que Deus os guarde.